Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y como siempre, agradezco a todos los que se siguen uniendo al canal de YouTube. Ya estamos sobre los 40,000 suscriptores y eso a nosotros nos gusta y nos ayuda mucho. Como siempre, le pido que hagan sus comentarios a los vídeos, que además de eso también nos den sus sugerencias de qué temas quisieran que discutamos aquí. Y hagan crítica constructiva, siempre que sea constructiva. A mí no tengo problema con la crítica. Y a los que lo ven a través de la plataforma de Facebook, también les agradecemos. Y hasta los que ven el video en Spotify, la otra plataforma donde aparece este podcast diariamente. Hay un dicho o una creencia popular de que cuando usted firma un contrato, tiene que ponerle atención a las letras pequeñas, porque en los detalles que se estipulan en letra pequeña están a veces algunas trampitas y algunas claves que luego uno se arrepiente de no conocer después de haber firmado. Y eso pasa con este acuerdo que nos anunciaron hace más o menos un mes desde la fortaleza, en la que se decía que el gobierno había sentado en el banquillo de la negociación a la privatizadora de la generación eléctrica en Puerto Rico, Genera PR, y los habían obligado a aceptar un cambio en el contrato, de forma que ese cambio beneficiara el bolsillo del pueblo puertorriqueño y que nos íbamos a ahorrar casi $1 billón en 10 años gracias a ese acuerdo. No sé si recuerdan los detalles, se los voy a refrescar. Eh, Cuando se firmó el contrato original con Genera, hay unas cláusulas que dicen que si Genera lograba ahorros sustanciales en la operación del sistema generatriz, ahorros en combustible, ahorros en eficiencia, etcétera, la compañía privada podía solicitar unas bonificaciones al gobierno de Puerto Rico que debían servir como incentivo para que se apresuraran a hacer esas mejoras al sistema de generación. Y el gobierno anunció que ellos habían negociado con Genera, en vez de las bonificaciones por eficiencia, un pago fijo de $111 millones anual, $110 millones anual por los próximos 10 años. Esos $110 millones se deben pagar a razón de $10 millones mensuales por 11 meses durante el año. Lo que decía el gobierno es que eso era mejor que las bonificaciones porque el tema de si Genera estaba o no cumpliendo con las métricas para las bonificaciones era un tanto cuestionable y iba a terminar en litigios, y esos litigios iban a costarle más dinero al pueblo de Puerto Rico, además de que las bonificaciones tenían la posibilidad de ascender a una suma. Bueno, ya ustedes saben, $1 billón en 10 años. Pero eso eran posibilidades. Si no ocurrían esas métricas y esas eficiencias, no había que hacer las bonificaciones. De hecho, las únicas que se han reclamado están precisamente impugnadas por la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, luego supimos, y no nos dijeron en la conferencia de prensa de Fortaleza, que el dueño de Genera PR, que es una firma multinacional de comercio de gas licuado en el mundo entero que se llama New Fortress Energy, esa es la accionista principal de Genera, estaba celebrando el acuerdo que había llegado con el gobierno de Puerto Rico y que el presidente de New Fortress Energy el lunes siguiente del anuncio de la fortaleza le había hecho una presentación a los accionistas de su compañía y les había dicho, miren, nosotros hemos hecho el negocio del siglo aquí. Primero, ese tema de las bonificaciones nos iba a llevar mucho tiempo, el gobierno se iba a oponer y hemos logrado asegurar $110 millones anuales por 10 años. Eso es suficiente dinero. Además, el gobierno nos ha prometido que en el proceso de convertir las plantas que nosotros mismos operamos de carbón
a gas natural o de petróleo a gas natural, nos van a dar a nosotros una ventaja en el request for proposal, en el proceso de licitación, para nosotros venderle todo el gas que compre la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, o sea, el monopolio. Y ahí vamos a hacer muchas más ganancias porque Puerto Rico se va a mover hacia el gas. Es decir, que era un negocio redondo. Y bueno, ya eso empezaba a levantar ciertas alarmas en términos de si de verdad este acuerdo era tan bueno como la Fortaleza estaba diciendo. En una entrevista que le hizo en Telemundo la periodista Mili Méndez al secretario de la Gobernación, el artífice del acuerdo, que además es el director ejecutivo de la agencia para la asesoría fiscal y financiera del gobierno de Puerto Rico, lo que antes era el Banco Gubernamental de Fomento, que ahora se llama la AFAF. El secretario resbaló como anguila cuando Mili le preguntó si el acuerdo no conllevaría aumentos a la tarifa de electricidad en Puerto Rico. Y él dijo que si los aumentos sería para pagar las bonificaciones, pues que definitivamente no, pero que podían haber, dijo Francisco Domenech, aumentos que tuvieran que ver con, y ojo que este detalle es importante, la tarifa o el ajuste por combustible en la tarifa eléctrica. ¿Por qué hizo esa excepción? Bueno, casi un mes después nos hemos enterado que el negociado de energía de Puerto Rico, que es la agencia reguladora del precio de la electricidad en Puerto Rico y es la que aprueba las tarifas mensuales que nosotros pagamos, le había dicho a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que fueron los que negociaron este cambio en el contrato, mira, tráenos un plan completo de cómo tú vas a lograr los fondos necesarios para pagar los 110 millones de dólares anuales que te has comprometido en un pago fijo, para nosotros ver si estamos de acuerdo y aprobamos el cambio en el contrato. Eso acaba de ocurrir en una moción que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas le entregaron al negociado el 21 de marzo. ¿Y saben lo que dice? Que la autoridad y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas recomiendan que el dinero para pagar este pago fijo de 110 millones de dólares salga del cargo por ajuste por combustible de la tarifa mensual de electricidad que pagan los abonados en Puerto Rico. Es decir, la mismísima excepción que hizo Francisco cuando Mili le preguntó, esa es la clave de cómo es que se van a recaudar los 110 millones que ahora le vamos a tener que pagar anualmente en una suma fija a Genera por haber accedido al cambio de pago de las bonificaciones que no se querían pagar. Y que esa clave es que ahora en el ajuste de tarifa que corresponde al trimestre de abril a junio de 2025, se va a mantener el mismo cargo de ajuste por combustible que ha estado vigente en los primeros 3 meses y que, por cierto, Luma estaba pidiendo, Luma es la que pide los ajustes en tarifa porque es la que cobra a los abonados, ¿verdad? Luma estaba pidiendo que el ajuste por combustible bajara porque el combustible ha bajado de precio y como estamos en los meses frescos del año, se habían ahorrado dinero en la compra de combustible y por lo tanto podían ajustar a la baja la tarifa por el próximo trimestre. Estaban pidiendo una reducción de más o menos 1,5 centavos por kilovatio hora, que le hubiese, ¿verdad?, venido muy bien a todos los abonados. La Autoridad de Energía Eléctrica y la de las alianzas público-privadas está diciendo, no ajustes eso, sígueselo cobrando como si el combustible estuviera caro, porque de ahí nosotros vamos a levantar 55 millones de dólares en este trimestre, que es la mitad de lo que nos va a costar el pago fijo en un año. ¿Y cómo vamos a recaudar la otra mitad? Dice la misma moción. Pues en el próximo trimestre, que sería el trimestre de julio a octubre de 2025, vamos a mantener el mismo pago
de cargo por ajuste por combustible y levantamos los otros $55 millones que vamos a tener que pagar como cuota fija. Y es interesante porque para cualquier otro aumento, la fortaleza pone el grito en el cielo. En estos días acabamos de ver cómo, cuando se planteó por la Junta de Control Fiscal un aumento en un mes para pagar las pensiones, un aumento que hubiese durado solamente un mes para pagar las pensiones de los jubilados, la gobernadora dijo que no y le dio instrucciones a la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica de que no sometiera la petición que la Junta de Control Fiscal le estaba pidiendo a la autoridad para ese ajuste y para poder darle el resto del dinero que costarían las pensiones hasta julio. Sin embargo, de este otro cargo que van a meterlo en el ajuste por combustible, la gobernadora no se queja, ni dice nada, ni pone el grito en el cielo, ni le hace la promesa a los abonados de que no le va a aumentar la tarifa. Es decir, la gobernadora está de acuerdo con ese aumento en ajuste por combustible. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Bueno, pues que el aumento que estaban pidiendo para pagar las pensiones, la Junta de Control Fiscal quería que fuera a la tarifa fija, que hace décadas que en Puerto Rico no se aumenta. Y el aumento para pagar el pago fijo a Genera va a salir de un aumento en el ajuste por combustible. Esa es la única diferencia realmente aquí. Como quiera, el mecanismo se va a tragar el ahorro que hubiésemos tenido los abonados de electricidad en Puerto Rico por ahorro de combustible hasta el verano de este año. Yo no sé si a ustedes les parece que esto es un asunto serio. A mí sí me lo parece porque me parece que trataron de tomarle el pelo y de engañar al pueblo puertorriqueño. La propia Fortaleza, la propia autoridad de las alianzas público-privadas y la propia autoridad de energía eléctrica salieron en marzo, a principios de marzo, y le mintieron a los puertorriqueños, vendiéndole un supuesto acuerdo que era un gran ahorro, que ni siquiera era un gran ahorro y que además le va a entregar el monopolio de compra de gas a la misma compañía que opera las plantas generatrices en Puerto Rico. Es decir, que no les tiembla el pulso para esconderle información a los puertorriqueños y que, como ya sabíamos, todos los platos rotos de la operación del sistema eléctrico en Puerto Rico lo vamos a pagar los abonados de nuestro bolsillo y que no vamos a tener un alivio ni siquiera cuando el costo del combustible baje. Seguimos mañana.